ahora. Bien, el presidente electo José Antonio Kast, ya sabemos, está en Miami, su última gira, previo a asumir la presidencia el próximo 11 de marzo, el próximo miércoles. Estamos con Edgardo Riveros, director de Política Internacional de la Universidad Central, para hablar de este tema y, por supuesto, de lo que está pasando en el mundo. Edgardo, mucho gusto de saludarlo, gracias por estar. Un placer saludarlo, Gonzalo. Bien, pues estamos en este mundo convulso, ¿no? Sí, la verdad es que está bien complicado e incierto todo. Bueno, pero y en este contexto, Edgardo, el presidente electo ha realizado un viaje en un cuadro internacional tal vez inédito en las últimas décadas, donde está reuniendo a los gobiernos afines en Miami para esta cumbre a la cual José Antonio Kast asiste y es el único presidente electo, no en ejercicio, que lo hace, con temas importantes sobre la mesa. La candidatura de la expresidenta Bachelet a Naciones Unidas y sobre todo la polémica por el cable submarino de China. ¿Cómo ve usted el desafío que tiene el equipo de José Antonio Kast en esta cumbre? Bueno, yo pienso que esta visita y esta reunión se da en un contexto muy complejo y que genera riesgos. Complejo por varias razones. En primer lugar, por las características del anfitrión. Eso genera de por sí un desafío, porque para nadie es un misterio que el presidente Trump en su acción es bastante impredecible y por lo tanto ese elemento genera incertidumbres. En segundo lugar, por el contexto en que se da la visita. Estamos viendo el cuadro internacional donde Estados Unidos es un actor directo y que ha digitado este cuadro de tensión y de acción de guerra. Y en tercer lugar está el tema de cómo Chile se aproxima en su política exterior a esta realidad, no comprometiendo principios que son principios estables, que le han dado a Chile prestigio y le han permitido una inserción internacional amplia y de tal manera de que hay un desafío en el sentido de que una reacción ante la coyuntura pudiera afectar esos principios que son permanentes, con un liderazgo como el del presidente Trump, reitero, altamente impredecible. Sí, Edgardo, lo que pasa es que, al menos por lo que hemos observado, el mundo como lo está planteando Donald Trump, lo pongo en esa idea, ¿no? Porque eso es lo que está pasando. Donald Trump está llevando el pandero mundial hoy día, guste o no. Está hace rato presionando al mundo, primero con las herramientas arancelarias, después con las intervenciones militares o políticas. No sé si hay registro en la historia contemporánea, incluso solamente posguerras mundiales, de un país que derrocara a presidentes o líderes de otras naciones de manera directa. Lo hizo sacando a Maduro en Venezuela y ahora con su objetivo de sacar al régimen de los ayatolás de Irán. Y en ese contexto no hay prácticamente nadie que se ponga de pie y le pare el carro, por decirlo de alguna manera, a Donald Trump. Nadie puede. O sea, Europa se ha visto arrastrada a una guerra que no quiere. La mayoría, salvo España, que ha sido un poco más fuerte en la negativa a participar y colaborar. Pero ni los europeos. Entonces, ¿qué puede hacer Chile si, por ejemplo, el presidente Trump le dice al presidente Kast, mire, ¿sabe qué? Elija. ¿Está con nosotros o está con ellos? Bueno, por eso que le digo que esta visita y estas reuniones que se van a efectuar en Miami son de alto riesgo. Primero,
la actuación del presidente Trump y sus consecuencias. Una pregunta lógica es, ¿el mundo hoy está más ordenado o más desordenado, más tenso o menos tenso, más riesgoso, más peligroso que hace un año atrás? Y la respuesta es una sola. El mundo está más tenso, genera más riesgo, hay más desorden, hay más guerras. ¿Y qué ha motivado aquello? Bueno, indudablemente que la presencia en el liderazgo de Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, de una persona como el presidente Trump, ha traído consigo esos resultados. Permanece la guerra en Ucrania, hay una tensa y muy débil situación de, de suspensión de las situaciones en Gaza, pero a cada momento se reanudan las acciones de fuerza. Ahora, ¿por qué se produce todo esto? Precisamente por lo que usted de alguna manera ha insinuado, que es el hecho de que el presidente Trump no ajusta su conducta a normas, principios establecidos, sino que actúa teniendo como elemento central la capacidad de fuerza que él tiene. Entonces, una persona con esas características puede tirar el mantel, derribar el tablero en cualquier momento. Y es allí entonces donde viene el desafío de los otros países para de conjunto decir esto no puede continuar. Y esta reunión en Miami ha sido citada en la perspectiva, creo yo, de lograr una adhesión a estas acciones que el presidente Trump está haciendo. Y ahí es donde viene el riesgo y es ahí donde pudiera esta situación colisionar con los principios que Chile ha defendido permanentemente en el plano internacional. Entre otros, el respeto al derecho internacional, al que los conflictos se tienen que solucionar por vías pacíficas que están claramente establecidas, de que no se puede valorar la conquista territorial por la vía de la fuerza. A partir del año 1945, estos principios son esenciales, están en la Carta de Naciones Unidas y Chile, como miembro originario de la organización, ha adherido a ello de manera invariable, salvo, por cierto, en el periodo de introducción democrática, sobre todo en lo referente a el valor universal de los derechos humanos y el derecho humanitario. Entonces, ir y exponerse a validar y apoyar la acción que Trump ha estado haciendo es muy complejo. Nosotros hemos sido afectados directamente porque el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos es un tratado que estaba en régimen. Y por lo tanto, los aranceles estaban a nivel cero para los productos que Chile exporta hacia Estados Unidos y los productos que Chile importa de Estados Unidos. Y él ha aplicado, claro, felizmente el tratado algo nos protegió porque estamos en el nivel base de lo que fueron la fijación de arancel en el 10%. Pero eso está incumpliendo el tratado. Y por lo tanto no somos neutrales frente a esa situación. Ahora, el gobierno actual, el que todavía nos rige, buscó la vía de la negociación más bien que el de hacer valer los medios de solución pacífica de controversia cuando alguna de las partes incumple el tratado. Pero la verdad es que esa es la realidad. Entonces, no tan solo el uso de la Fuerza Armada, que es la que estamos viendo en este momento en Irán, sino que también el uso de los elementos económicos, como los aranceles, como factor de presión para obligar a adherirse a determinadas políticas. Entonces, así justifico, y a partir además de su propio análisis, el por qué he señalado que esta visita me parece riesgosa, que además lo han dicho varios analistas. Yo creo que uno de los que más fuertemente ha analizado esto es Sergio Muñoz Riveros, en un artículo o entrevista en Exantes. Entonces, esa es mi aproximación al momento que estamos viviendo. Sí.
A ver, solamente si pensamos en la situación económica de tomar una decisión de intentar mantener la neutralidad, porque, no sé, puede que me equivoque, pero yo me imagino que cualquier presidente, en este caso el presidente electo en esta reunión, intentaría mantener lo que un país como el nuestro, que es abierto en economía, que depende de algunos productos que son importantes para estas economías, de mantener la neutralidad y no caer, ¿verdad?, en entrar en esta guerra entre potencias. Pero es bien difícil por lo que estamos hablando. Estaba buscando datos actualizados. Mire, el más actualizado que se diferencia con los de la Organización del Comercio, el propio censo de la economía estadounidense y la agencia Reuters, para que veamos de qué estamos hablando. Cobre, que es lo más importante para nosotros. A Estados Unidos, el 2024, le vendimos 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares de cobre refinado a Estados Unidos. Ellos compran solamente cobre refinado. Y a China, 4 veces más. 25.000 millones de dólares entre cobre en bruto y una porción de 6.000, es decir, 16 en bruto y más o menos 4 o 5.000 de cobre refinado. Entonces son dos mercados demasiado importantes para el principal producto de exportación chileno. Efectivamente, pues, Gonzalo, nuestro principal socio comercial es China. Y el factor cobre, en lo que es la relación comercial con China, es esencial, en los términos que usted mismo ha señalado. El segundo socio comercial que nosotros tenemos es Estados Unidos, con una diferencia. La balanza comercial con China es favorable a Chile. La balanza comercial con Estados Unidos es favorable a Estados Unidos. No es muy amplia la diferencia entre exportaciones y importaciones, pero es favorable a Estados Unidos. En cambio, la balanza comercial con China es claramente favorable a nuestro país. Pero también los productos no cobres son muy importantes. Piense usted en nuestros productores frutícolas, la preocupación que deben tener en este momento, Claro. si se obligara a optar y Chile optara alinearse ideológicamente con una de las dos superpotencias, eso sería complejo. En el plano de las inversiones, que ha suscitado todo este debate en torno al cable, en el plano de las inversiones, China está muy abajo con respecto a otros estados, respecto a lo que es la inversión en Chile. El principal inversionista que existe en Chile es Canadá, pero el segundo inversionista directo es Estados Unidos. Entonces, también ese cuadro es lo que obliga a tener una visión equilibrada y tener una autonomía inteligente como la que ha hablado el ex ministro Heraldo Muñoz. Él ha acuñado ese término de autonomía inteligente o autonomía estratégica, también uno puede decir, no alineamiento, señalan otros. Bueno, pero en todo caso mantener autonomías. Fíjese usted que Chile tiene tratado de libre comercio para regular precisamente el comercio, tanto con China como con Estados Unidos. El tratado con Estados Unidos entró en vigor el año 2024, el tratado de libre comercio con China entró en vigor el año 2026, en una política de continuidad entre los estados, una política de continuidad entre los gobiernos, porque esto se negocia y se negoció el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con China, partiendo ya desde que Chile recuperó la democracia prácticamente, se intensificó en el gobierno del presidente Frei y culminó en el gobierno del presidente Lagos y se ha implementado en los gobiernos sucesivos de Michelle Bachelet, del presidente Piñera y de Gabriel Boric. Entonces, le digo, por eso que la política de continuidad en esta materia es muy clave y no hay que poner en riesgo los principios que Chile ha defendido en esta materia, como es el respeto al derecho internacional y a los principios que informan este ordenamiento jurídico, porque
el día en que el derecho internacional sea reemplazado, sus normas, por la fuerza, vamos a quedar merced a los más evidentes abusos. Pero Edgardo, Entonces, ¿sí? perdón, justamente tomando ese punto que usted está poniendo en el análisis, acá ya no se están respetando las normas que nos han regido. O sea, ni en el orden económico, ni en el orden de la legislación internacional, materia de seguridad. O sea, el mundo que conocimos con un ordenamiento hasta hace 3, 4 años atrás, está galopando a otro nivel, en otras pistas que no habíamos visto. Gonzalo, ¿y eso qué ha traído consigo? Ha traído consigo inestabilidad, Sí, claro. ha traído consigo incertidumbre, ha traído consigo muertes. 1.300 personas ya han muerto en este proceso último que mañana cumple una semana. Mientras se estaba negociando en Ginebra hasta el jueves de la semana pasada, intempestivamente el sábado se produce esta acción de guerra. Ya creo que conversamos la vez anterior lo grave que fue haber derribado el acuerdo en el cual participaban los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más Alemania, en el acuerdo con Irán para impedir que Irán llegara a tener capacidad para enriquecer uranio para producir una bomba nuclear. Claro. Y la verdad que ese proceso de negociación estaba teniendo resultados. Pero el año 2018 el mismo presidente Trump, en su primer periodo, derribó aquel acuerdo. No es que no hayan alternativas, por eso que ante la incertidumbre que genera el reemplazar las reglas y principios por la fuerza, los estados tienen que hacer esfuerzos mancomunados para restablecer el orden internacional. Porque no podemos reemplazar el orden que generan las reglas y principios por el desorden y incertidumbre que produce la acción de fuerza. Porque eso solo da poder a los que tienen fuerza. Y los avasallados somos los estados que lo único que tenemos para protegernos son las normas, son los principios. Eso incluso en la relación humana privada está así presente. ¿Por qué existe el derecho? El derecho existe para equilibrar las posibilidades de quienes habitamos este planeta. Eso también ocurre para los estados. Yo a mis alumnos tendré que comenzar el semestre frente al desafío que significa el decirle, este es el mundo que estamos viviendo, pero no es este el mundo que queremos. Se había hecho un esfuerzo, con altos y bajos, con problemas siempre de cumplimiento, como ocurre en el derecho interno, porque en este momento cuántas personas están pasando un semáforo en rojo, o un sea el pase, sí, claro, o circulando a una velocidad más allá de lo permitido. Pero parece que hoy día estamos... Pero sí, esas son situaciones, espero yo, excepcionales. Sí, el Pero problema es que la excepción se está haciendo... Perdón, la excepción se está transformando en lo usual y parece que el mundo ya no tiene discopares. Y eso es lo que no hay que aceptar, y por eso que uno tiene que hacer esfuerzo para transmitir la prudencia tanto cuanto sea posible, la cordura cuanto sea posible, aprovechando espacios como este que usted nos brinda, ¿no? O que el canal nos brinda y usted permite que ello se pueda desarrollar a través del diálogo que estamos teniendo. Porque si no, vamos a ir a reconstruir una situación de relación al interior de los países, porque esto también permea lo que es la situación al interior de los países, de intolerancia, de falta de diálogo, de interrupción de procesos lógicos que deben desarrollarse dentro de un cuadro de cordura, reemplazado simplemente por la acción de hecho. Entonces, eso solo nos puede traer situaciones muy negativas. Y por eso que estamos frente a una situación desafiante en este momento. Sí, ¿sabe qué? Quiero compartir con usted y con todas las personas que nos están acompañando. Le voy a mandar a los chicos, ¿verdad?, de nuestro equipo una fotografía de
el mensaje que acaba de publicar el presidente Donald Trump en su red social, que justamente creo que es un buen ejemplo de el espacio que hay para que esto termine. Se los leo mientras lo ponemos en pantalla. Dice: no habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional. Tras eso, y tras la elección de un líder grande y aceptable, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Ahí está en pantalla. Irán tendrá un gran futuro. Hagamos a Irán grande de nuevo. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald Trump. Solamente entonces queda la rendición incondicional de Irán. Acá ya vimos esto no tiene espacio, ¿ah? Irán también dijo que se acababa el diálogo, que iba hasta el final con esto. Y a mí hay dos cosas que me llaman la atención, Edgardo, y aquí trato de mantener la neutralidad. Hay gente que apoya a Trump, ¿ah? Con lo de Venezuela, con esto, dice, oye, por fin alguien se puso los pantalones y sacó a Maduro y está normalizando la cosa en Irán. Bueno, otros dicen que esto es una brutalidad. Cada uno escoge. Lo que yo no había visto nunca es que lo que escuché ayer, Donald Trump dijo, yo quiero participar en la elección del ayatolá, como lo hice con Delcy Rodríguez. O sea, yo puse a quien queda al mando de Venezuela. Con una extraordinaria franqueza, ¿eh? Tú le puedes criticar mil cosas, pero alguien que no está con adornos ni aterciopelado para hablar es Donald Trump. No se viene con cosas ni nada suave. Y lo otro son los videos, Edgardo, que ha publicado la Casa Blanca. Los videos con una suerte de cortometraje cinematográfico, incluso burlesco, de la destrucción que están llevando a cabo. Entonces, eso puede ser es súper importante porque estamos hablando de una realidad histórica, estamos hablando de la alimentación de un odio que es súper peligroso. Bueno, lo de ayer está unido a lo que usted acaba de leer, Gonzalo, porque seguramente hecha la evaluación de manera menos, de menor pulsión, haciendo la evaluación con menor pulsión de lo que ayer se dijo por parte del presidente Trump, se ha llegado a la conclusión de que lo que se hizo en Venezuela es imposible hacerlo en Irán, porque Irán tiene otras categorías, otros elementos que están presentes. Pero él parece que cree que va a ser lo mismo. Como que él va a poder poner a alguien que le sea afín, que pueda controlar, ¿cierto? Pero las condiciones son distintas. Además, claro, esto, aunque sea reiterativo, lo que en alguna oportunidad creo que conversamos nosotros dos, el drama que tenemos adicional es que como los estados son los que en definitiva, con su voluntad soberana, representados por sus gobiernos, son los que construyen las realidades internacionales, en este momento tenemos un conjunto de personas con poder que tienen una visión radicalizada para enfrentar la situación mundial. Porque así como Trump refleja y es expresión de un líder radicalizado, los ayatolas también lo son. Si los ayatolas han conducido un régimen en Irán indudablemente de radicalización, agregando el componente religioso. Pero ahí es donde, a pesar de aquello, en momentos en que no todos sí, vamos a retomar el contacto con don Edgardo Riveros, director de Política Internacional de la Universidad Central, que está haciendo un análisis de lo que está ocurriendo, que como vemos, desgraciadamente, no tiene por ahora luz de salida, ni de diálogo, ni de nada. O sea, Irán diciendo que ya se acabó la posibilidad de conversación, Donald Trump que recién acaba de postear que la única salida a esto es la rendición incondicional de Irán, y eso han reiterado en Irán, no va a ocurrir.
Por lo tanto, estamos todavía en un callejón sin salida a un conflicto que está en muy corto plazo, generando esquirlas de distinta índole de manera muy rápida. El ataque, ¿verdad? Y la inclusión de varios países, más de una decena de países ya afectados directamente con esto, recibiendo misilazos, activando sus defensas, no solamente el Medio Oriente, sino que también acercándose cada vez más a Europa, con un estrecho estratégico del comercio internacional, asfixiado el estrecho de Hormuz, con una amenaza patente y manifiesta del tráfico energético a nivel mundial, con nuevamente una presión adicional a una economía que todavía tiene una tensión altísima desde el año pasado con la guerra arancelaria. O sea, la incertidumbre que está planteando esta guerra, donde las partes están completamente distanciadas, con culturas que son muy distintas a las occidentales y que incluso podrían tomar una posición completamente radical y hasta el final con convicciones, ¿verdad?, de índole religiosa. Estamos en un cuadro que es muy complejo y que por eso estamos siguiendo día a día. Bueno, vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de esto. Vamos a avanzar también con otros temas de carácter nacional. Ahora. Agradecemos a